Hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este día especial. Hoy estamos recordando realmente una semana diferente a las otras, llamada Semana Santa, ¿no? Vamos a orar para iniciar el mensaje de esta noche, ¿sí? Señor Jesús, quiero darte gracias por permitirnos, Señor, el poder meditar en tu palabra y meditar a Cristo allí en la cruz. Ayúdanos a entender ese gran amor y ayúdame a hacer lo mío en mi corazón. Guíanos, Padre, en tu nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, hoy quisiera hablar de los sufrimientos de Cristo. Hoy viernes se recuerda, repito, la crucifixión y como tal quisiera invitarles a mirar algunos dolores de Jesús o sufrimientos de Jesús. Generalmente se habla de la corona de espinas, de los látigos, de los clavos en la cruz, pero quisiera yo dejar el dolor físico por este estudio y concentrarme en el dolor espiritual y también el dolor emocional, ¿no? Que son dos dolores que poco meditamos. Y quisiera invitarles también imaginariamente a trasladarnos e irnos ahí al Gólgota, a la cruz, a los pies de Cristo, y poder ver qué pasaba en ese momento a la luz del Salmo 22, porque hablar de la cruz de Cristo es imposible no tocar el Salmo 22. Este salmo expresa el momento más santo, más cruel, más doloroso de toda la historia de la humanidad, para Cristo específicamente. Por ello debemos acercarnos, amigos y hermanos, con mucha reverencia, con mucho respeto. Debemos entender que estamos ahí mirando a Cristo en la cruz y tratar de ver a la luz de la Biblia qué pasa alrededor, qué pasó o qué pasaba alrededor en ese momento cuando Cristo sufría. Miren, mirando el dolor espiritual, el Salmo 22, versículo 1 y 2 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mis palabras y mi clamor? Estamos viendo ahí el clamor y el dolor de Jesús, pero un dolor espiritual. Él, que había sido su complacencia, Jesús, que había sido la delicia del Padre, según Mateo 3:17, ahora está completamente abandonado por el Padre. El versículo 2 dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. En verdad me apena que Jesús haya pasado eso por mí, por ti. Clama, dice, día y noche y no entiende por qué Dios no le contesta. Jesús experimentó el silencio del Padre, el abandono del Padre. Ellos que eran uno solo, ahora estaba abandonado por ser hombre, porque como Dios, ahí están uno. Pero al hacerse hombre, tuvo que dejar su gloria. Y al hacerse hombre no solamente dejó su gloria, sino que fue abandonado por el Padre, y ese es el dolor más grande que uno puede tener. Hay personas que se casan y viven 40, 50 años juntos, y cuando fallece el cónyuge, ¿qué sucede con el que queda vivo? No es muy común que a los 2, 3 meses o medio año también fallece. ¿Por qué? Porque no aguanta estar separado después de haber tenido intimidad y experiencia cercana por más de 40, 50 años juntos, y ahora que no está su compañero, pues no puede resistirlo. Ahora imagínense a Jesús, Dios, con el Padre, con el Espíritu, viviendo ahí en esa bendita Trinidad, esa experiencia de unidad. Y ahora Jesús, al haberse desligado y hacerse hombre, estar sintiendo no solamente que está como hombre sufriendo, sino que está abandonado por el Padre. Ese es el dolor más grande, y eso debe doler a todo cristiano cuando no siente la presencia de Dios en él. Aunque por otro lado también muchas veces hoy en este tiempo de crisis, los que son creyentes fieles y pasan un familiar que está sufriendo dolores de muerte y uno clama a Dios y pide a Dios, y nos damos cuenta que pareciera que Dios no responde y ese silencio duele. Pues quiero que sepas, Jesús pasó por allí y por lo tanto puede entenderte para ayudarte en el momento de sentimientos de abandono, en momentos que parece que tus oraciones no llegan a Dios. Jesús te entiende porque pasó por allí. ¿Por qué calla el Padre, perdón, a veces? ¿Por qué calla? Porque tiene metas más grandes que las nuestras, pero aún no lo entendemos a veces. Mateo 27:46 agrega que Jesús clamó a gran voz: me has desamparado. Es decir, literalmente Jesús está abandonado.
En los versículos 9 y 11 del Salmo 22, habla también, dice, tú eres mi Dios. Jesús está hablando como hombre, dirigiéndose a su Padre, y le dice, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Miren aquí, lleno de dolor, angustia. La verdad, en Mateo 26:38 habla de una angustia de muerte que Jesús tenía en su ser. Significa que había miedo, que había opresión, que había ansiedad. Y ahí es cuando más necesitamos de los hermanos y los amigos. Pero Jesús, ahí en la cruz, dice, no hay nadie quien me ayude. ¿Entendemos en verdad el sufrimiento de Jesús? ¿Entendemos la Semana Santa? En los versículos 19 a 21, Jesús clama pidiendo auxilio. Dice, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, de los cuernos de los búfalos. Aquí hay varias expresiones que tienen significantes. Por ejemplo, cuando habla del poder de los perros, significa de todas las personas que no eran judíos que estaban contra Cristo. Cuando dice libra de la espada mi alma, se refiere al poder romano que lo estaba crucificando. Cuando dice sálvame de la boca del león, de los cuernos de los búfalos, es una expresión para los judíos que según Juan 16:7 gritaban allí, crucifícalo, crucifícalo. Leones y búfalos. Jesús estuvo rodeado realmente de muchas personas, pero también de enemigos de sistemas políticos y religiosos de su momento que lo llevaron a la cruz. Basta con tener un enemigo, pero estar rodeado de puros enemigos e injustamente e inocentemente, el dolor se hace más grande. Repito, ¿entendemos en verdad el sufrimiento de Jesús en la cruz? ¿Crees que en Semana Santa la gente entiende el sufrimiento de Jesús en la cruz? La pregunta es, ¿por qué el Hijo de Dios santo y sin pecado sufrió el horror de la muerte? ¿Por qué no fue socorrido por su Padre? ¿Por qué sufrió el silencio de Dios, la angustia de muerte? ¿Por qué el Padre derramó la ira sobre su Hijo, que lo llevó a la muerte? La respuesta es, porque Dios es santo y justo. Y si Jesús aceptó por voluntad cargar mi pecado y tu pecado, el Padre al mirarlo lo vio como pecado y castigó el pecado y mató a su Hijo porque realmente lo vio como el pecado, por culpa mía y por culpa tuya. Cristo fue desamparado por mí para que yo no viva desamparado. Cristo recibió la ira de Dios el Padre por mí para que yo sea justificado y no reciba jamás el castigo. Entendiendo esto podríamos decir sinceramente, ¿no? Por mi culpa, por mi gran culpa, pero ya no como un cliché repetitivo, sino como un sincero arrepentimiento de que mis pecados lo llevaron a la cruz y es por mi culpa que ha sufrido. Entonces, entendiendo esto, ¿qué debo de ser? ¿Qué debo decir? Necesitamos, hermanos y amigos, reconocer nuestra falta de amor a ese grande amor de Jesús en la cruz. Necesitamos realmente pedir el perdón y entregar nuestra vida a Cristo, reconocerlo como el dueño y el salvador de nuestra vida y vivir en obediencia a Él. El no hacerlo es despreciar tremendo amor y sufrimiento en la cruz. Hablemos del otro sufrimiento, el emocional, el social, el público. Salmo 22, 7, 8 y el versículo 18 resumen estos versos y describen la presión, la humillación, las burlas, las últimas tentaciones de los enemigos de Cristo ahí en la cruz. Y Mateo 27 del 39 al 44 nos habla y nos describe, enumera allí los enemigos de Jesús. Por ejemplo, tenemos todo el pueblo que pasaba meneando la cabeza. Salvó a otros, asimismo no se puede salvar. El pueblo no entendía. Aquellos que vieron un día a Jesús hacer milagros y hacer obras buenas delante de ellos, favores a ellos, ahora habían estado gritando crucifícale. El versículo 39 de Mateo 27 dice, los que pasaban por ahí meneaban la cabeza. Salmo 22:6 dice, el oprobio de los hombres y despreciado por el pueblo. Así fue Jesús. El versículo 41 dice, los principales sacerdotes también se burlaban de él.
aquellos hombres responsables de que guiar al pueblo para que adoren a Dios, estaban matando a Jesús. Los ancianos, es decir, los consejeros sabios, aquí estaban ignorantes, despreciando a Jesús. Además también los fariseos, los cumplidores de la ley, con su ley estaban matando al autor de la ley santa. También aún se burlaban y le hacían oprobio los mismos ladrones, ¿no? Sálvate y sálvanos, si eres el Hijo de Dios. E incluso los soldados, ¿no? En la cruz ahí, cual perros a la presa, se repartían sus ropas. En Mateo 27, 40 y 42, describe cuál era la consigna de burla y tentación hacia Cristo en ese momento de dolor. Dice el 40, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Eso decían los religiosos. El versículo 42 dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y encima le decían, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Me pregunto, ¿realmente hubieran creído si Jesús hubiera bajado de la cruz? ¿Hubieran creído de verdad estos sacerdotes? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera descendido de la cruz? Lo que hubiera pasado es que no hubiera salvación para nadie. Jesús hubiera salvado a esos 3, 4 que se burlaban, a esos grupos religiosos que se burlaban, a los 2 ladrones o de repente a los soldados, y el resto del mundo era condenado. Jesús cumplió su misión a pesar de estas tentaciones. Jesús en verdad en este momento tuvo mucho dominio propio, un tremendo amor por ti, por mí, por la humanidad, porque no bajó y decidió morir y sufrir en la cruz. Si Jesús hubiera cedido y hubiera bajado, no hubiera vencido ni a Satanás, ni a la muerte, ni al pecado. Pero gracias Jesús, gracias mi Señor, porque te quedaste en la cruz con tanto sufrimiento y con tanta vergüenza pública. El Salmo 22, 14 y 17 habla y describe, ¿no?, poéticamente la figura, una fotografía de cómo Jesús se autodescribe allí, ¿no? Y dicen las frases acá para resumir. Su ser estaba derramado. Él dice, mis huesos descoyuntados, su corazón derretido, su vigor seco, su lengua seca experimentaba la muerte, rodeado de perros malignos, un cuerpo que da vergüenza para el espectáculo de los enemigos. Qué triste, ¿verdad? Daba vergüenza, daba pena seguro, daba llanto, pero la gente, los enemigos se burlaban de él. Jesús murió por ti, sufrió todo esto por ti y por mí. La gente no entiende el sufrimiento de Jesús, ni aún los creyentes logramos, ¿verdad?, entender completamente. Debemos aprender a meditar que más allá del dolor físico está el dolor espiritual, el dolor emocional. Debemos recordar que Cristo está sufriendo injustamente porque Él no tenía pecado, sino lo hizo por nuestros pecados. En conclusión, Jesús sufrió los peores dolores físicos, espirituales y emocionales para salvarnos del infierno, de la condenación de nuestra vida, si es que no nos arrepentimos al morir aquí. Por eso, hoy en vida debemos entregar nuestra vida al Señor. Hebreos 10:29 nos advierte y nos sorprende, debe hacernos temblar lo que dice aquí. Hebreos 10:29 dice, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. O sea, conociendo ahora lo que Cristo ha hecho, si lo despreciamos, si no queremos entregar nuestra vida a Él, si no valoramos ese amor, si no entendemos su sufrimiento, es despreciar la sangre de Cristo derramada en la cruz y nos estamos perfectamente condenando. Por todo esto, hermanos y amigos, ¿cuál debiera ser nuestra actitud ante el sufrimiento de Cristo Jesús? Repito, necesitamos reconocer nuestra falta de amor a su inmenso amor. Necesitamos arrepentirnos de este pecado y de todos los pecados que hemos hecho, pedirle perdón. Necesitamos entregar nuestra vida a Él, reconocerlo como nuestro Señor y Salvador y vivir en una obediencia de gratitud, no para salvarnos, sino porque Él nos salva cuando le pedimos perdón. Él nos perdona y nos da la vida eterna y a partir de ahí vivimos en gratitud, en obediencia al Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor Jesús, quiero entregar mi vida y mi corazón a tu grande amor.
Quiero hacer una respuesta del amor mío a ese amor tan grande que tú has hecho en la cruz por mí. Has muerto por mí para darme vida eterna. Yo te pido perdón por mis pecados y reconozco esta noche a ti como mi Señor y mi Salvador. Enséñame a vivir en una nueva vida. En tu santo nombre. Amén. Amén. Muchas gracias.